días a todas y todos. Azken saioarekin hasiko gara, jarduera auditorentzan eta kontu auditorentzaren legearen araudia. En esta última sesión, denominada Actualidad en la Auditoría y Reglamento de la LAC, queremos hacer una reflexión sobre cuál es la situación del sector en el contexto actual tan excepcional, qué retos tiene planteados y cómo se anticipa el futuro del mismo, así como, en su caso, dar también alguna pincelada sobre el nuevo reglamento. Para ello, contamos para darnos esta visión con las personas que mejor representan nuestra profesión. El presidente del ICAC, Santiago Durán, y los máximos representantes de nuestras corporaciones, Ferran Rodríguez y Carlos Puig de Travi. A todos ellos les agradecemos una vez más. En el caso de Santiago Durán, es la primera vez que acude a nuestro foro como presidente del ICAC, la deferencia de estar hoy virtualmente con las auditoras y auditores del País Vasco. Por introducir de manera breve el currículum vitae del actual presidente del ICAC, diremos que Santiago Durán, en cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. En cuanto a la experiencia profesional, ha sido inspector jefe de grupo en la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, jefe de área de control de calidad en la Subdirección General de Control Técnico del ICAC, dependencia regional de Castilla-La Mancha y dependencia provincial de Barcelona de aduanas e impuestos especiales. Ha participado entre 2007 y 2020 en programas de la Unión Europea de colaboración con autoridades supervisoras en diferentes países. Presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado entre 2018 y 2020. Además de presidente del ICAC y, entre otros cargos, es miembro de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB. Gracias, Santiago, por estar aquí en este foro. A continuación, nuestros ponentes nos harán sus reflexiones en 10 o 12 minutos y, con posterioridad a sus intervenciones, plantearemos la posibilidad de realizarles algunas preguntas. Animo a todas y todos los que estéis conectados para que nos hagáis llegar vuestras preguntas a través del chat. No tenemos mucho tiempo, pero intentaremos contestar algunas de ellas. Eskerrik asko a los tres por acompañarnos. Ferran, cuando quieras, puedes comenzar a adelantarnos tus reflexiones. Muchas gracias. Bienvenido. Pues muchas gracias, presidente del ICAC, Santiago, Carlos, Gustavo, queridos amigos. Muchas gracias por darme la oportunidad de volver a participar en este Día del Auditor del País Vasco. En esta primera intervención, tras la que espero, como ha dicho Gustavo, que haya tiempo para debatir, haré una reflexión sobre el momento en el que la auditoría de cuentas y sus profesionales se encuentran y los efectos que el COVID va a tener en nuestra actividad, centrándome sobre todo en los aspectos económicos y en los que tienen en nuestra regulación, ¿no? El primer efecto demoledor que ha tenido el COVID ha sido nuestra salud, ¿no? Como en el resto de profesiones, el COVID también se ha cobrado la vida de algunos de nuestros compañeros y de sus familiares, y desde aquí quiero expresar nuestra solidaridad y reconocimiento a todos ellos, que creo que su ejemplo nos debe permitir relativizar todos los problemas que habitualmente hablamos y nos debe servir de motivación, ¿no? Para hacer las cosas mejor, ¿no? El efecto que nos preocupa más es el que está teniendo, ¿no? Y con consecuencias negativas en el ámbito social, en nuestro mercado, en nuestros miembros y en nuestros clientes, ¿no? Antes de analizar los efectos que esta situación está teniendo en nuestro trabajo, quiero trasladaros a todos que el Instituto va a seguir trabajando durante el tiempo que haga falta para prestaros todo nuestro apoyo. Como sabéis, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas por un valor de más de 650.000 euros para ayudaros en estos difíciles momentos, y que han incluido reducciones de cuota, formación online sin coste, guías técnicas, contenidos en web y otras acciones que iremos ampliando mientras dure esta complicada situación, ¿no? Que estar convencidos de que vamos a seguir dándonos nuestro apoyo.
Y respecto a la parte profesional, la situación por la que atraviesan miles de nuestros clientes es muy preocupante. Es verdad que el ICAC acaba de publicar el informe sobre la situación del sector, ¿no?, del año 2019 con datos, yo creo que buenos, ¿no? La facturación creció un 5% el año pasado, superando los 728 millones de euros. Se emitieron 2.000 informes más. Creció el ingreso medio por informe o por trabajo, que está alrededor de los 11.500 euros, y creció el número de auditorías voluntarias, que se están superando más de 18.000, ¿no? Y los datos que tenemos en el instituto sobre cómo la evolución va a ser en el año 2020, pues también podríamos decir que son positivos, ¿no? Esperamos que durante este año pues el número de trabajo se incremente con respecto al ejercicio anterior, ¿no? Pero también estas cifras revelan cosas inquietantes, datos inquietantes, en un momento en el que nos enfrentamos a una crisis de enorme dimensión y que después de más de 15 años todavía, con respecto a la crisis del año 2008, todavía no hemos recuperado las cifras que teníamos en esa época, ¿no? En el 2019 se hicieron 5.000 trabajos menos que en esos años, ¿no? Y en el peor momento de la crisis pasada, el número de informes cayó en más de 10.000 trabajos, ¿no? Si se repite esta caída, creemos que nos enfrentamos a una reducción cercana al 15% en la cifra de ingresos. Un golpe difícil de asumir para la confianza en la información sobre la que se sienta hoy la solvencia del sistema financiero español y que puede conllevar al cierre y abandono de auditoría de muchas firmas, ¿no? Sobre todo pues, medianas y pequeñas, ¿no? Por eso, porque esta evolución supondría un golpe importante a la transparencia del sistema económico español, entendemos que deben tomarse medidas rápidamente, ¿no? Ya lo he dicho en otros foros, pero nosotros proponemos la eliminación temporal de límites, ¿no? Creemos que la medida más fácil de implementar para responder a esta situación sería una suspensión temporal de la norma que regula los límites de auditoría estatutaria, y mediante esta medida, como se ha hecho en otros sectores o en otros ámbitos de la administración, pues no se aplicarían los parámetros de los años 2020 y 2021 a la hora de saber si debe o no dejar de ser auditada una compañía. La otra medida que también creemos que puede ayudar al sector, a nuestro sector, y que puede ser clave para los auditores también medianos y pequeños y para el buen funcionamiento, yo creo, de la transparencia en España, es implicarnos en el control efectivo de las ayudas por el COVID, ¿no? Es un tema que, si queréis, podemos profundizar mucho más en el debate, ¿no? Otro de los efectos que tiene la situación es que estamos viviendo a corto plazo un aumento de los niveles de riesgos con los que trabajamos, y especialmente el nivel, todo lo que tiene que ver con el riesgo de fraude. Es evidente que en los próximos meses vamos a vivir situaciones realmente complejas, en la que la delicada situación por la que atraviesan miles de empresas va a poner a prueba la profesión. Y sobre nosotros va a caer en buena medida la responsabilidad de garantizar la calidad de la información sobre la que se asienta la solvencia de nuestro sistema productivo. Y por los datos que tenemos, sabemos que pues la mayoría de las firmas estáis haciendo una fuerte inversión, ¿no? Hemos oído en la anterior sesión pues, más horas dedicadas a los trabajos. Se están invirtiendo en nuevas aplicaciones informáticas, adquisición de equipos, rediseño de vuestros procesos, controles internos. Es decir, el sector, yo creo, hasta ahora ha estado respondiendo adecuadamente a este reto, pero nos preocupa que una pequeña minoría puede estar teniendo problemas para poner en marcha la transformación que suponen estos cambios, ¿no? Y por eso desde el instituto vamos a hacer un gran esfuerzo en materia de formación y difusión de buenas prácticas. Al mismo tiempo,
creo que también será fundamental trabajar con nuestro regulador pues, para que promover esos controles de calidad orientados evidentemente, pues pensamos a no sancionar y sobre todo a la mejora de las capacidades de las organizaciones para responder a todos estos retos. Tras el análisis de la situación económica, paso a hacer una rápida reflexión sobre el otro elemento que marca claramente nuestro futuro, que es el marco regulador, ¿no? Y el COVID ha tenido diferentes efectos en él. Por una parte, apenas se ha modificado el ritmo de los importantes cambios en la normativa técnica a los que nos enfrentamos en estos momentos. Creo que es muy importante resaltar este hecho porque el esfuerzo que vamos a tener que hacer en formación en respuesta a estos cambios pues va a ser mayúsculo, ¿no? Como muchos sabéis, este año cambian normas muy importantes como la 540 sobre auditoría de estimaciones contables, la 720 sobre auditoría sobre cambios regulatorios y procedimientos del ICAC, el nuevo Plan General Contable, que también lo tenemos, cambios en la normativa de ingresos con las origen en las NIF 9 y 15. Y el año que viene también van a tener entrada nuevas novedades, que será una pequeña revolución, sobre todo lo que afecta a la calidad de las firmas como la ISQM, la 1 y la 2 y la ISA 220, ¿no? A diferencia del pasado, estos cambios no afectan solo a las grandes firmas, afectarán a las pequeñas y a las medianas, ¿no? Y las firmas que no se adapten a esta nueva realidad, pues les va a costar mucho y van a tener dificultades en ser sostenibles, ¿no? Y el COVID no va a retrasar estos cambios ni va a ser una excusa para su nueva aplicación. Por eso, desde el Instituto vamos a hacer un gran esfuerzo en inversión en formación, especialmente pues, en formato online, ¿no? Y nadie se puede quedar atrás en este proceso de adaptación a la nueva normativa técnica. Esta apuesta por la formación pues, incluirá, por supuesto, el nuevo reglamento. Como antes os decía, el COVID sí que ha generado ciertos retrasos sobre el propio retraso que ya acumulaba este proyecto, ¿no? Yo creo que después el presidente del ICAC pues, hablará sobre el mismo, por lo que no voy a profundizar sobre este tema. No obstante, sí que creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre el tema tanto de la ley como del reglamento, y es que han sido normas creadas para responder sobre todo a la crisis del 2008, ¿no? Y en este momento lo que estamos viendo es que nos encontramos en una crisis totalmente diferente, con características muy diferentes, por lo que seguramente estas nuevas normas no den respuesta en su totalidad a los principales retos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la nueva normativa y nuestro modelo de supervisión pues están muy poco preparados para una economía en la que la comunicación, los reportes y muchas de las pruebas que realizamos pues han pasado a ser digitales, ¿no? Cerrar para la profesión, yo creo, el proceso legislativo y que el sector y el regulador no se y a consensuar cómo vamos a dar respuesta a una realidad que va más allá del marco vigente. Como os decía, el COVID no ha afectado a los cambios técnicos previstos, pero ha retrasado la aprobación del reglamento, pero sin embargo, lo que sí que ha acentuado el COVID ha sido también el proceso de sobreregulación al que nos encontramos o nos enfrentamos desde hace años, ¿no? Parte de este efecto es normal y obedece a la necesidad de adaptarnos a los problemas que ha generado el confinamiento, y en este sentido creo que hay que agradecer al ICAC las medidas que se han habilitado para flexibilizar los plazos que afectan a la realización de nuestros trabajos, ¿no? Pero los cambios normativos que nos afectan van mucho más allá de los que se regulan directamente en lo que es la auditoría de cuentas, ¿no? Y en estos meses se han producido modificaciones legislativas en el ámbito concursal, en el ámbito mercantil, en el ámbito fiscal, protección de datos, sobre los cuales tendremos que estar muy atentos, ¿no? Y también tendremos que estar muy atentos a los que están por venir, ya que hay aspectos como las firmas digitales, presentación de estados financieros en formato digital o celebración de asambleas de accionistas no presenciales, en las que
creemos que aún pueden existir importantes lagunas que habrá que eliminar en el futuro, ¿no? Y todo esto pone de manifiesto la creciente naturaleza multidisciplinaria de nuestros despachos y la complejidad con la que nos movemos, ¿no? Pero a su vez yo creo que también hay numerosas oportunidades de negocio. Y hay un último elemento de carácter normativo que está alcanzando gran relevancia a nivel mundial y al que creo que hay que prestarle mucha atención, que es el papel del auditor frente al fraude, ¿no? Hay un movimiento internacional, sobre todo a nivel europeo, que pide que tengamos un papel más activo y determinante frente a él, ¿no? Y en esta línea, en el Reino Unido ya han anunciado un cambio inminente en la normativa técnica de auditoría sobre este tema y que seguramente conoceremos a lo largo del mes de enero, ¿no? Seguramente, y estos cambios se van a trasladar al resto de Europa, ¿no? Y tendremos que cambiar nuestros métodos de trabajo. Y seguramente tendremos que introducir pues, nuevas pruebas, nuevos procedimientos de detección de fraude. Y aún así, cómo convertir los informes en trabajos de forensic, eso es imposible, ¿no? Seguiremos siendo conscientes de nuestra capacidad para detectar el fraude es limitada, sobre todo cuando el fraude se esconde tras complejas tramas, tecnologías novedosas y que por lo tanto casi siempre somos los primeros a quien se nos engaña, ¿no? Estamos pues ante un debate muy difícil que requerirá un gran consenso entre corporaciones, el ICAC también, y al que hay que permanecer muy atentos, sobre todo por el fuerte aumento del riesgo que el fraude que va a conllevar la situación que estamos viviendo. Y no quiero ya extenderme más en esta intervención y si os parece luego pues ya podremos profundizar en más temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran, por tu intervención. Luego seguro, como has adelantado, que podemos profundizar en alguno de los aspectos que nos has anticipado. Llega tu turno, Carlos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y bienvenido a este foro, cuando quieras. Bueno, Egunon, eskerrik asko por haberme invitado hoy. Es un placer estar con vosotros en este foro de auditoría del País Vasco, en el cual creo que he asistido todas las sesiones. Y me gustaría más presencial y estar con vosotros saludándonos directamente, pero este año no ha sido posible. Bueno, más o menos, un poco para explicar, pues nos hemos repartido lo que tenía que decir cada uno, porque si no todos diríamos lo mismo, y esto sería una tontería, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con la exposición que ha hecho Ferran, que la ha centrado también mucho en lo que sería el COVID, y yo voy a hablar de algunas cosas parecidas, pero un poquito diferentes, ¿no? Yo creo que lo que hay que, el primer concepto que yo creo que me lo habéis oído muchas veces es que los auditores siempre estamos a debate, y esto es bueno, es decir, y si uno repasa la historia, pues en los años 80, fruto también de algunas situaciones, en los años 80 del siglo pasado, se potenciaron las normas de auditoría, principalmente las relacionadas con COSO y todas las normas de control interno. En el 2000 empezaron a haber los grandes temas como Enron, WorldCom, Parmalat, un poco más tarde Madoff, y entonces esto implicó que la IFAC hiciese el Clarity Project y regulaciones, y la nueva directiva de auditoría del 2006. Los auditores también tuvimos que intervenir y siempre muy activamente, ¿no? Luego nos viene la crisis del 2007-2008, también podemos poner algunos temas concretos como Lehman Brothers, MF Global, etc., etc., y esto impactó 2007-2008 con una nueva directiva europea y un reglamento europeo en el 2014, ¿no? Pero lo importante y la reflexión importante es que siempre estamos ahí. El trabajo de la IFAC y de las organizaciones de auditores en el mundo es muy activo y estamos respondiendo siempre
a las nuevas necesidades y a los nuevos retos, ¿no? Y lo importante decir, porque esto es como la vida misma, ¿no? Si se incendia una fábrica en un sitio, lo que no se puede hacer es cambiar la regulación del mundo de antiincendios, ¿no? Es decir, aquí hay unos temas aislados, pues hay que tratarlos, pero lo importante es saber la cantidad de auditorías que se realizan eficientemente y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y en este sentido, pues decir que la auditoría fue, es y será un servicio de gran valor añadido, es imprescindible y llevamos años de tradición cumpliendo con esta función pública que nos han asignado a los auditores, ¿no? Pero así, después de este aspecto general, ¿por qué estamos en debate en la actualidad, ¿no? Pues lo que sabéis todos, pues determinados casos que han aparecido principalmente en UK y en Alemania, en UK pues Carillion o Autonomy y en Alemania Wirecard, y entonces esto también es un elemento impulsador de los debates, ¿no? ¿Qué se está debatiendo en Europa? Lo que se está debatiendo, que es la discusión central, que esto es bueno, es decir, oye, ¿cómo podemos mejorar la efectividad de la auditoría? Y luego también se está debatiendo cómo conseguir un mejor desarrollo sostenible del sector, ¿no? En cuanto a la efectividad de la auditoría, decir que hay dos líneas de trabajo. La primera es fortalecer lo que sería la independencia de los auditores con diversas medidas. Se están discutiendo muchos temas, modificar y ampliar códigos de ética y hacerlos más fortalecidos. Se está discutiendo y está sobre la mesa si firmas puras, firmas multidisciplinares. Creo que es muy importante tener una colaboración, y hasta en temas de independencia, una colaboración más estrecha a auditores externos y comités de auditoría. Y luego, y así en general, pues hay que intentar mejorar un poco la independencia, ¿no? Y la segunda parte para mejorar la efectividad de auditoría es la calidad de los trabajos, ¿no? En esto, las organizaciones profesionales, las PAU, ¿no? y la IFAC, pues estamos totalmente al día y siendo reactivos, y yo diría activos y reactivos. Es decir, se están mejorando, como ha dicho Ferran, todas las normas, es decir, y esto constantemente están sujetas a revisión y tanto las PAO como la IFAC estamos dando recomendaciones a los auditores cómo tienen que gestionar las firmas y los trabajos en tiempos de crisis como la actual COVID, ¿no? Entonces, pero con respecto a la calidad, el tema central que se intenta es potenciar el escepticismo profesional, ¿no? Y esto es una línea de actuación que es muy importante, ¿no? El segundo tema que se está debatiendo es la sostenibilidad, es decir, cómo se puede conseguir un desarrollo más sostenible del sector, ¿no? El principal problema es que estamos en un mercado muy concentrado y hay que tener apertura, ¿no? Tiene que estar más aperturado porque puede haber un riesgo sistémico al estar muy concentrado en un número muy pequeño de firmas, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a tratar este tema en la magnitud que se necesita, pero esto no es un tema español, es decir, aquí no nos vamos, nosotros no somos el centro del mundo, ni somos el epicentro, esto va a venir por Europa. Y esto se está discutiendo en Inglaterra y se está discutiendo en Europa, se está discutiendo sobre todo en los informes con respecto a la competencia en Europa, y entonces en este sector hay una concentración alta y tenemos que ver cómo se puede mejorar, aperturar el mercado y evitar los riesgos que podría ser en su caso un riesgo sistémico, ¿no? Hay diferentes alternativas, podemos hablar del share audit, podemos hablar que los auditores pequeños se fusionen, podemos hablar que las firmas medianas crezcan y también podemos hablar de un tema que está sobre la mesa que es la coauditoría, y yo creo que esto es un debate de la utilidad de la coauditoría, es un debate que está actualmente sobre la mesa, ¿no? Y en el cual tendremos que profundizar, ¿no? Todos estos debates que hay en Europa lo que van a hacer es que probablemente hayan impactos tanto en la directiva del 14 como en el reglamento europeo, y esto ya se verá.
Entonces, como ha dicho Ferran, que puede ser antes, que pueden haber cambios en la ley y en el reglamento, pues habrán cambios en la ley y en el reglamento que vendrán de Europa. Es decir, hoy en día la regulación es más europea, lo que hacemos aquí es transponerla, ¿no? Entonces hemos de seguir los cambios y sobre todo en tiempos de crisis lo que no hay que hacer es precipitarse, ¿no? Las regulaciones generalmente es mejor hacerlas las que sean inminentes y para salir de la crisis hay que hacerlas en el momento, pero las regulaciones que serían más trascendentales, más a largo plazo, hay que tener mucha calma y hacerlas después con mucho conocimiento para que no puedan repercutir en efectos no deseados, ¿no? Otro tema importante es la auditoría a las pymes, ¿no? Yo quiero dejar bien claro, y esto es un debate también a nivel europeo, yo cada vez estoy más contento que en Europa ya se empieza a pensar a pequeña escala, es decir, y se empieza a regular no solo para las grandes y no importando el impacto que tiene para las pequeñas, ¿no? Sino pensando los impactos que las diferentes regulaciones tienen en las pymes, ¿no? Y aquí estoy hablando de las pymes y no solo de las pymes de auditoría, ¿no? Pero en este sentido yo diría que un problema importante que debemos ayudar y solucionar es cómo salen las pymes de la crisis, ¿no? La información financiera de las pymes es vital, pero las pymes se enfrentan a situaciones nuevas, desconocidas, inciertas. Pero el problema que tienen las pymes es que tienen menos recursos, son muy vulnerables, entonces necesitan apoyo y sobre todo necesitan unas cuentas claras. En este sentido, debemos intentar que la transparencia de sus cuentas sea con un nivel de alta calidad, ¿no? Entonces, como ha dicho Ferran, tenemos que ver, yo creo que hay que estudiar muy profundamente cualquier medida a establecer, ¿no? Ferran dice que una suspensión transitoria de límites, pero pueden haber más soluciones, ¿no? Como una bajada de límites que en principio es lo que vemos mejor nosotros, puesto que hay países como Francia o Italia que tienen, y otros países de Europa que tienen límites más bajos que los nuestros, y contando que Francia el nivel medio y tamaño de las compañías es mucho más grande que el español, ¿no? Yo creo que estos temas hay que tratarlos con el regulador primero, con el supervisor, entonces ver los impactos, analizarlo bien y proponer las medidas justas y adecuadas, porque claro, este tema impacta sobre todo a las entidades auditadas y se ha de pensar muy bien qué medidas a establecer con respecto a este problema, que sí que la raíz es que en una situación como la actual, las compañías pequeñas y medianas de España necesitan seguir siendo auditadas, ¿no? Otro aspecto fundamental es que en una época de crisis y que nos ha impactado por el tema del COVID, ¿cómo podemos mantener la confianza en la seguridad de la información financiera para que se desarrollen bien los negocios, ¿no? Y a veces lo que se hace es decir, oye, pues la seguridad y la confianza pues la tienen que dar los auditores. Esto es un error flagrante, es decir, para poder mantener la confianza en el desarrollo de los negocios y que la información financiera fluya íntegra y relevante y razonable, aquí es un trabajo conjunto que tienen que estar las direcciones de las empresas, los órganos de gobierno, los auditores evidentemente, los reguladores, los supervisores, ¿no? En este sentido, quería recordar también un poco por las obligaciones, que esto es importante, que tienen que tener por las direcciones de las empresas y los órganos de gobierno, ¿no? En este sentido, pues voy a leeros una frase, dos frases de la IFAC que son bastante definitorias, ¿no? Que dicen, a ver si la traducción la hago bien, ¿no? La capacidad de los consejos y de la alta dirección para identificar los desafíos, desarrollar soluciones innovadoras, liderar la cultura corporativa y navegar a través de las incertidumbres determinará la supervivencia y futuro de las empresas. Aquí pone claro que la responsabilidad del buen fin de los negocios de las compañías es de la dirección, ¿no? Y además añade, son los administradores y los comités de auditoría
y la alta dirección los responsables de mantener la calidad e integridad de la información reportada y especialmente durante periodos de crisis. Esto yo creo que clarifica lo que serían las responsabilidades de los administradores y los comités de auditoría y la dirección, y nosotros tenemos las nuestras bastante establecidas con la ley, el reglamento y las normas a las cuales estamos sujetos, que son las normas de auditoría, ¿no? Y ahora vamos a desgranar un poco qué tienen que hacer los comités de auditoría. Pues lo que tienen que hacer los comités de auditoría es estar alertas, ser ágiles, ser independientes, ser disciplinados, comprometidos con la época que estamos viviendo y sobre todo establecer recomendaciones para fortalecer los mecanismos de gobernanza de las empresas y fortalecer todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos y control interno de las empresas. Esto es la labor que tienen que hacer los comités de auditoría. Y ahora vamos a los órganos de administración, que ellos ya saben lo que tienen que hacer, pero vamos también a ponerlo un poco en claro, ¿no? Lo que tienen que hacer es intentar trabajar para disminuir los riesgos de errores y fraudes. Deben adaptar sus controles internos a estas nuevas situaciones. Deben fomentar lo que se llama tono on the top, es decir, el tono en la cima, es decir, poner una cultura de riesgo y tolerancia cero con respecto al fraude y a situaciones de irregularidad. Deben estar alerta para la detección temprana de los fraudes, porque el coste de fraudes en las empresas contra la imagen, ya no solo con el impacto, sino contra la imagen de las empresas, es altísimo. Y sobre todo tienen que potenciar la colaboración con los auditores externos, ya que colaborando con los auditores externos lo que se hace es mayor eficacia de la propia dirección de las empresas, de las auditorías internas de las empresas, de los comités de auditoría, de las directores financieras y entre todos juntos luchar contra los posibles fraudes y irregularidades que pueden haber, ¿no? Y entonces, y además aprovechar los auditores, con nuestro trabajo obtenemos evidencias y con estas evidencias las podemos suministrar a los administradores para que puedan reformar sus controles internos. Esta colaboración es vital. La otra colaboración para mantener la confianza y seguridad durante la crisis es la colaboración con los reguladores y con los supervisores. Es evidente que tenemos que trabajar, los reguladores y supervisores tienen que trabajar con todos los agentes, con los auditores y con los administradores de la empresa, ¿no? Yo creo que colaborando y dialogando y teniendo una comunicación estrecha podremos comprender mucho mejor los impactos y los problemas que esta crisis está trayendo, ¿no? Y de hecho, con el ICAC tenemos reuniones periódicas, cada mes, mensualmente más o menos, y tratamos todos estos temas y yo creo que es la medida correcta para tratar estas situaciones. Lo que no nos hemos de precipitar es para regular. La regulación tenemos que ver cuándo se ha de hacer, en qué momento y qué impactos va a tener. Ahora lo que se presta es el diálogo, ¿no? Para ir acabando, antes de que me riña Gustavo, que lo hace normalmente, voy a decir tres cosas relacionadas con lo que está haciendo el IFAC en la actualidad, ¿no? Sabéis que la información no financiera es uno de los retos y además se está intentando modificar la Directiva Europea de Información No Financiera y el ICAC está estudiando cómo tienen que ser. El IFAC está estudiando cómo tienen que ser estos nuevos informes, que ya lo sabemos que tienen que ir orientados en la ISE 3000, pero lo que se llama Emerging External Reports, hemos de ver la manera de reportar nosotros con estos informes de la mejor manera posible, ¿no? Es una línea de trabajo que está haciendo la IFAC. La segunda línea de trabajo que está haciendo la IFAC es que ha creado un grupo que se llama Audit Reporting Implementation Working Group, que es un grupo que está analizando el impacto que ha tenido los nuevos informes de auditoría que salieron en el 2015 y ver que esto ya estaba previsto. Generalmente a los 5 años lo que se mira es saber el impacto que ha tenido esta nueva regulación, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo lo que se está intentando profundizar es, primero, ¿se ha entendido la norma? ¿Se ha implantado consistentemente? ¿Es homogénea
a nivel general y sobre todo para que cumpla con los objetivos previstos que tenía. Otro de los temas que se está investigando es los usuarios piden información adicional o ya está bien la que se refleja en el informe. Otro de los temas que se está analizando es, cómo se están abordando las dificultades que tiene este nuevo informe y las preocupaciones que surgen en la práctica. ¿Qué problemas tenemos en relación a la aplicación de esta norma, ¿no? También algunos se está analizando si tendríamos que poner los resultados de los procedimientos de auditoría en relación con las CAM, con las cuestiones claves, ¿no? Otro de los temas que se está analizando es si se debe poner más información sobre el principio de empresa en funcionamiento o sobre fraude, o si se debe poner más información en el informe sobre la materialidad o sobre el alcance de la auditoría, ¿no? Estos temas son los que se están debatiendo y hay una fecha límite, ha hecho una consulta pública que finaliza el 23 del 11 y evidentemente el REA va a contestar, ¿no? Y la última línea además de que está reformando todas las normas el ICAC, que está revisando, como lo ha dicho Ferran, ya ha salido a información pública la norma de control de firmas. Carlos, por favor, vete terminando. Sí, y la última línea que está haciendo la IFAC es que ha hecho una consulta, que ha hecho un discussion paper en septiembre, que está intentando averiguar y analizar a través de esta consulta cuál es el papel de los auditores en relación al fraude y la empresa y el principio de empresa en funcionamiento, que este es un tema troncal. Este es un tema troncal y está siempre a debate, ¿no? Y como ya me llama la atención Gustavo y somos amigos, pues yo lo dejo aquí. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu intervención. Luego, si quieres, en las preguntas podemos profundizar también en algunos de los temas que has comentado, sobre todo en relación a los aspectos novedosos que nos vienen de Europa. Y pasamos al tercer ponente, Santiago Durán, presidente del ICAC, primer foro de auditoría en el País Vasco en el que nos acompañas. Te agradecemos tu presencia hoy aquí con todos nosotros y por favor, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, poder participar en este foro, poder comentar con Ferran y Carlos distintos aspectos. Voy a intentar ser breve, es lo que tiene que te toque después de Carlos, que al final me deja siempre sin tiempo, entonces voy a intentar acortar las cosas que pensaba contar y luego a ver si podemos debatir sobre todas estas cuestiones. En general, simplemente ya por efectos introductorios o por comentar un poco aspectos que ya han ido saliendo, lógicamente la crisis nos ha afectado y también ha afectado a la actividad de auditoría. Ha mencionado una serie de datos, Ferran, relativos a las estimaciones de caída. Yo, por ponerme un poco optimista, quizá porque es viernes, diría que con los anuncios que está viendo en relación con la vacuna, pues posiblemente quizá veamos un poco la salida a esta crisis un poco más cerca y es muy posible que el año 2021 pues, pueda ser bastante mejor de lo que inicialmente nos podía parecer y los años siguientes también. También hay que tener en cuenta el posible efecto que va a tener en la economía y lógicamente lo va a tener también en la actividad de auditoría, las ayudas que van a recibirse de la Comunidad Europea, las ayudas europeas, el planteamiento que está haciendo con esta crisis, que yo creo que nos puede hacer ver que si se aprovecha esta situación desde el punto de vista global de la economía, la crisis no sea tan crisis como esperamos y la actividad en conjunto se pueda ir retomando a uno de los niveles previos a la crisis, con lo cual el efecto que mencionaba Ferran relativo a las propias firmas de auditoría o la actividad no llega al nivel que estamos imaginando. Esa es la esperanza y yo creo que habrá que ir siguiéndolo. La ventaja que tiene la auditoría como actividad es que siempre las crisis, bueno, sí es ventaja que afecte una crisis, pero van afectando con posterioridad que se produce la crisis. Bien, como bien mencionasteis antes, pues los efectos de la anterior crisis pues, se fueron percibiendo en ejercicios posteriores. Este va a ser el caso y yo creo que podremos ir viendo cómo va afectando y actuando en consecuencia para ver las necesidades que pueda tener el sector. Pero yo creo que siempre desde el punto de vista de optimismo, porque posiblemente
estemos ante, ya no por el tema exclusivo de la actividad de auditoría que nos afecta a nosotros, sino por la vida en general, estemos viendo ya más cerca la salida de esta crisis. Otro aspecto que suele estar vinculado con las crisis, y aquí ya no voy a hablar ya de la crisis de la pandemia, sino que también hablo del Carlos y Ferran, es el tema de los cambios regulatorios debidos a aspectos externos que van surgiendo en relación con la auditoría. Y sobre ese punto, que no sé si también lo hablaremos después, pero básicamente hacer una reflexión con las peticiones muchas veces de cambios regulatorios. Parece que siempre las soluciones cuando pasa algo es pensar vamos a cambiar la norma, pero yo creo que lo que es importante ver sobre esto es ver lo que ha ido pasando. Mencionamos la crisis de 2008. La crisis de 2008 acabó teniendo uno de los señalados, como casi siempre, fue el sector de auditoría. El efecto en el ámbito europeo fue una directiva y un reglamento que salieron en el año 2014. La normativa española, la ley se aprobó en 2015 y el reglamento, desarrollo de esa ley, con suerte va a entrar en vigor en enero de 2021 o julio de 2021. Entonces, los cambios regulatorios, la reacción tan inmediata que se suele tener desde el punto de vista quizá político a las crisis, el efecto al final es muy, muy lejano en el tiempo y en el caso, por ejemplo, ahora del fraude que se mencionaba o el propio efecto que puede tener el COVID, pues al final, si hubiese algún cambio regulatorio, pues lo veríamos dentro de 4 o 5 años. Entonces, yo creo que debemos todos trabajar con lo que hay, ver lo que hay, que ya es mucho, utilizar la norma actual en la que sea, y esa es la que nos tiene que servir para sacar de las crisis o para reaccionar ante cuestiones que se puedan plantear de tipo externo sobre la auditoría, el negocio de la auditoría o las limitaciones de lo que es la actividad de auditoría. Yo creo que está relativamente bien regulado para responder a las situaciones actuales y, por ejemplo, mencionando el caso de lo que estabais diciendo del caso del Reino Unido, bueno, es una reacción a problemas vinculados al fraude o también la que hay general sobre el fraude. Bueno, las normas ya están, hay que aplicar las normas que tenemos, ver las limitaciones que tienen las normas y a partir de ahí, pues bueno, ir viendo cuál es efectivamente la responsabilidad de unos y otros, pero por ejemplo, siendo conscientes, tal como dijo anteriormente Carlos, que en España, por ejemplo, si hay 60.000 informes, las dudas se despiertan con 2 o 3 casos. Hay 60.000 al año y 2 o 3 casos que además surgen cada 4 o 5 años. Bueno, simplemente con hacer los números entran dentro de la lógica de cualquier actividad en la que pueda haber problemas, pueda haber fraudes y con la ventaja que tiene la auditoría, que es una actividad que tiene regulado lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer el auditor ante las distintas situaciones que se plantean. Con lo cual, yo creo que tampoco hay que ser tan extremos con estas situaciones y, sino más bien, tratar de dar a entender a la sociedad qué es lo que se puede hacer en una auditoría, qué es lo que tienen que hacer los auditores y cuál es su responsabilidad. También, como expresó antes Carlos, la responsabilidad mucha, o lógicamente la de la elaboración de las cuentas le corresponde a las entidades y le corresponde a los consejos de administración y los mecanismos de control que deben tener sobre ellos son los que tienen que estar funcionando y ya después interviene el auditor y en último término también la responsabilidad que pueden tener los supervisores tanto de las entidades auditadas como de los propios auditores. El papel, si lo están haciendo bien o mal, nos corresponde repartirlos entre todos. También habéis mencionado que en estos meses ha habido muchos cambios, habéis ido desgranando algunos de los cambios, muchos han sido de carácter temporal para adaptarnos a este momento tan diferente que nos ha tocado vivir y otros van a ir permaneciendo y eso es una carga adicional que vais a tener los auditores, que es bueno, aplicar normativas cambiantes, esperar nuevas normativas y todo eso, pues bueno, lógicamente creo que ahí es muy importante, como también habéis señalado, el papel de las propias corporaciones para, con la relación con los reguladores, ir viendo las necesidades o no de adaptación y teniendo conocimiento de lo que hay, teniendo conocimiento también del espíritu de muchas de las normas para transmitir a vuestros asociados qué es lo que deben hacer y no hacer. Por mencionar cuestiones, añadir lo que ya algunas señaladas por Ferran, bueno, lógicamente el reglamento, al que ahora me voy a referir un poco más, el plan contable, que será de aplicación también con nuevos cambios y que a los que tenéis que adaptar, aunque yo creo que ya están asumidos los cambios del plan contable y yo creo que las necesidades formativas en relación con el mismo serán menores. Las normas técnicas que se han ido publicando en estos meses, que han salido, creo que es quizá interesante y ahí, bueno, lo primero es sobre todo señalar la gran colaboración que hay siempre en cuanto al desarrollo de las normas técnicas entre las corporaciones y el propio ICAC para su desarrollo. Quizá destacaría
desde el punto de vista de las normas técnicas de las últimas, por el carácter novedoso, la que acabamos de abrir el periodo de información pública relativa al formato electrónico único europeo, porque es un cambio también que se va a producir en relación con las cuentas anuales y que tienen que estar preparados lógicamente los auditores, y que hemos sido capaces, el ICAC, lógicamente con la colaboración imprescindible de las corporaciones, ya de adaptar la norma, elaborarla para que tras este periodo de información pública pueda ser aprobada antes del año que viene. En esta misma línea, pues lógicamente las adaptaciones de las normas van a continuar. El propio grupo de trabajo del ICAC seguirá funcionando por sobre la incorporación de la 315, por ejemplo, y también yo creo que es importante, lo habéis mencionado también los dos, el aspecto relativo a la información no financiera. La información no financiera ya creo que es un elemento esencial, lo estamos viendo todos, es un elemento que cada vez hay mayor petición sobre la misma por parte de los diferentes usuarios de la información, no solo financiera ahora, pero también incorporarla y combinarla con la información no financiera. Yo creo que ahí lo esencial ahora, y ahí de hecho en ese proceso se ha abierto un periodo de consulta pública por la Unión Europea, ya contestado, lógicamente, que hay los aspectos que tienen que determinarse esencialmente son, primero, la normalización de esta información, segundo, la verificación y, tercero, la supervisión de la verificación de esa información. Y en esos tres elementos, lógicamente, el primero, para poder llevar a cabo de una forma eficiente el trabajo, y el último, por la posible revisión, el papel de los auditores es esencial. Yo creo que vais a ser, lógicamente, el actor fundamental en las revisiones. Actualmente no está previsto que se establezca una reserva de función para los auditores, pero la propia práctica, el propio conocimiento, las propias metodologías y los procedimientos harán que tengáis el papel fundamental en estos aspectos, y todo ese marco es esencial que se vaya completando para poder llevar a cabo ese trabajo. En este sentido, Carlos mencionó al IFAC. En el ámbito europeo, el papel del EFRAC también va a ser relevante en relación con la información no financiera. Ha habido una petición por parte de la Comisión para el análisis del EFRAC como normalizador de las normas en relación con la información no financiera en el ámbito de la Unión Europea, y yo creo que eso va a ser muy importante, y va a ser muy importante también desde el punto de vista regulatorio, el tener en consideración el papel del EFRAC también en combinación con el papel que tiene el IASB en relación con la información no financiera. Ya por referirme un poco a los aspectos del reglamento, que me han pedido que mencione los aspectos fundamentales en relación con el reglamento de auditoría que puedan afectar a los auditores. Bueno, sabéis que el reglamento está en estos momentos pendiente de la contestación del trámite del Consejo de Estado, es inminente. La previsión y la realidad será que el reglamento entrará en vigor el año que viene. No sabemos exactamente cuándo, porque todo dependerá de temas de tramitación normativa, y a las alturas del año que estamos se acumulan muchas normas que tienen que ser aprobadas, y posiblemente no sea fácil que pueda entrar en vigor el 1 de enero del año que viene, pero entrará en vigor durante el año que viene. Yo creo que lo importante en relación con el reglamento, y es parte ya también de lo que mencioné anteriormente, es que el reglamento cierra por una parte el marco normativo, y yo creo que la conclusión que se puede sacar del mismo es que es un texto completo en el que se ha tenido en cuenta las aportaciones que han hecho todos, se ha tenido muy en cuenta las aportaciones que han hecho las corporaciones, porque eso ha hecho que del texto inicial se hayan podido ir produciendo mejoras en el mismo. Lógicamente, en muchos aspectos hay reticencias y ha habido discusiones, no nos hemos puesto de acuerdo en determinados aspectos, pero probablemente, y yo creo que la conclusión que tenemos, y en eso deben estar de acuerdo tanto Carlos como Ferran, es que las discrepancias que hay en relación con el reglamento derivan de cuestiones que están reguladas en la ley. El reglamento, lógicamente, es un reglamento, es un desarrollo de la ley, y los aspectos que gustan menos, los aspectos en los que hay más dudas, son aspectos que ya estaban establecidos en la ley, y son aspectos que también estaban establecidos tanto como en la directiva como en el reglamento comunitario. El reglamento tiene el papel de desarrollo, y, lógicamente, son aspectos que no podían cambiarse en el proceso de tramitación del reglamento. Aún así, quizá, por mencionar algún aspecto esencial, en el ámbito de la organización interna, yo creo que el reglamento se ha mejorado mucho respecto a cómo salió inicialmente, se han tenido en cuenta las consideraciones de los auditores, y yo creo que, como garantía de la calidad de la auditoría, el reglamento regula la organización, establece principios mínimos a los que debe ajustarse la organización interna de los auditores, pero se simplifica mucho la regulación que había. La organización interna se tiene que formalizar por escrito, lógicamente,
tiene que estar aprobada, tiene que estar comunicada al personal, pero a efectos de simplificación se va a remitir, lo que el reglamento ya prevé, una remisión, una resolución que se dicte por el ICAC para desarrollar los criterios, las políticas y los procedimientos a los que debe ajustarse esta organización interna. Yo creo que es importante el tema de la remisión porque eso va a facilitar también continuar con el diálogo con las corporaciones para determinar cuáles son los aspectos esenciales que deberán regularse y no dentro del reglamento. También en lo que se refiere al control de calidad, el reglamento los va a mencionar exclusivamente ya los elementos esenciales que lo componen. Antes incluía una regulación de los mismos, se menciona, al final se remite también a un desarrollo posterior de los elementos de control de calidad interno de los auditores. Hay cuestiones que se mantienen, pero se mantienen porque entendemos que era la coherencia, como que el responsable último del sistema de control de calidad interno debe ser un auditor ejerciente, y también se regula el establecimiento de requisitos simplificados para la organización interna en aspectos como relativos a las comunicaciones que tienen que producirse. Yo creo que todos estos aspectos al final han sido fruto de una relación consensuada con los auditores, y yo creo que es importante haber llegado a un acuerdo como el que estamos mencionando. Además, como ya lo he señalado, hay una disposición final en el propio reglamento que prevé la modificación de las normas de control de calidad interna en un plazo diferido para que tengamos tiempo para adaptar todo esto, las normas de control de calidad interno, a la situación de los propios auditores. Otro punto relevante que yo creo que es importante destacar se refiere a la auditoría de las entidades de interés público. También ha habido un cambio significativo de las redacciones iniciales que había en el reglamento. Se simplificó mucho las exigencias relativas a los auditores por un criterio lógicamente, atendiendo a las consideraciones de las propias corporaciones, como por lógica normativa. Se eliminaron referencias que no tenían sentido, que eran muy complicadas, sobre todo por la aplicación. Hablar del sector, experiencia en el sector, se entendió que era muy complicado de llevar a cabo. También suprimir la exigencia de años de experiencia, también lógicamente no respondía tampoco a una comparativa internacional del aspecto, y también decidimos suprimir un apartado del artículo que se refiere a auditorías de entidades de interés público relativo a los mecanismos de control de tiempo y presupuestos, porque tampoco entendíamos que eso obedeciera al desarrollo que quería la ley sobre este artículo. También algún aspecto adicional sobre los que ha habido modificaciones que son importantes. En cuanto al acceso al ejercicio de la actividad de los auditores, se eliminó la diferenciación en secciones que había inicialmente en el ROAC. Tampoco nos parecía lógico el mantenimiento. Y también lo que sí que es relevante, que se exige tanto a los auditores nacionales como ejercientes, o a los terceros miembros, que faciliten la dirección electrónica única habilitada para sus comunicaciones con el ICAC. Estos y otros aspectos entendemos que han ido mejorando lo que es la redacción del reglamento y van a permitir una aplicación, yo creo que más pacífica del contenido del reglamento, teniendo en cuenta lo que he señalado en relación con el diferimiento de dicha aplicación, y yo creo que va a ser lo mejor para el conjunto de la profesión. Lo importante, yo creo que es cerrar el debate de la normativa básica, reglamento y ley, y pasar ya a aspectos de relación directa ICAC con corporaciones, relación directa a través de resoluciones del ICAC, buscando el máximo consenso posible para la aplicación y el desarrollo del propio reglamento. Pensaba hablar de algunos aspectos más relativos a cuestiones vinculadas al fraude, vinculadas a la propia actividad de los auditores, pero bueno, ya han sido mencionadas por Ferran y yo creo que surgirán después en el debate. Y quizás simplemente, para cerrar un poco el marco, mencionar que en relación con la propia actividad del ICAC, lo que es la supervisión, porque entiendo que será de interés para los auditores saber el papel que va a hacer el ICAC en relación básicamente con las inspecciones, señalar unas líneas básicas de actuación, que es tratar de extender el carácter preventivo de las inspecciones, tratar de ampliar la actividad de inspección al mayor número posible de firmas y auditores para que así se puedan beneficiar de la verificación de los controles internos, y mediante esa comprobación de la organización interna de los auditores y la formulación de requerimientos de mejora, intentar garantizar la mayor calidad y profesionalidad en la actividad de auditoría. Creo que esto es uno de los aspectos, también lo ha señalado antes Carlos, como mecanismo también para mejorar el funcionamiento del mercado de auditoría. El mercado de auditoría no funciona solo, no va a mejorar como cualquier otro mercado con más regulaciones, sino probablemente permitiendo que todos los actores que funcionan en el mercado lleguen a un nivel de calidad que sea asimilable y que todo el conjunto de los usuarios de la información financiera sean capaces de valorar
que todos aquellos, gracias a que hay un sistema de supervisión, gracias a que hay esas normas de las que hablaba al principio, todos aquellos son capaces para hacer, lógicamente en función de forma proporcional, incapaces de hacer las auditorías de cualquier tipo de entidad en función de la capacidad que tengan para cada encargo en concreto. Creo que esos son los aspectos fundamentales que se pueden mencionar en relación con la situación de la auditoría, de una forma muy resumida. Y tras esto, y agradeciendo nuevamente la participación, yo creo que podemos pasar al debate que pueda haber en relación con todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tus reflexiones y efectivamente pasamos al debate. Pasamos rápidamente al debate porque nos queda poco tiempo. Ya os adelanto, pues sobre todo a todos los que estéis conectados, pues que nos demoraremos un poquito sobre la hora prevista, dado que yo creo que es de interés para todos que por lo menos nuestros ponentes de hoy puedan responder a algunas de las preguntas que han llegado y que les queremos formular. Empezando rápidamente, Ferran, teniendo en cuenta las sentencias que hemos conocido en las últimas semanas en relación con temas que de alguna forma afectan a auditores, ¿no? ¿Crees que, bueno, qué opinión tienes sobre las mismas? ¿Crees que esto supone un incremento en la litigiosidad en el sector? Gracias, Gustavo. Mira, yo creo que estamos en un momento de fuertes contrastes. Yo creo que si miras la memoria que acaba de publicar el ICAC, ¿no? En el cual pues, aparecen el número de expedientes sancionadores, pues tiende claramente hacia la baja, ¿no? Y es, como ha dicho antes también, yo creo que Santiago, ¿no? Que el número de trabajos que se hace cada año, que lo comparas con el número de expedientes, pues es mínimo, ¿no? Las denuncias, yo creo que se recibieron en el año 2019 de los auditores, no llegaron a 48, ¿no? Que es, bueno, no supera ni el 1 por 1000 del total de informes que hacemos al año. Lo que pasa que, bien, tenemos un papel muy relevante en la transparencia, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Y hace que si de una de ellas pues, tiene un problema, cada un número, como ha dicho también Santiago, cada un número determinado de años, pues es lógico que nuestro papel sea analizado con lupa, ¿no? Y que, como es una gran empresa, pues tiene repercusión en los medios de comunicación, ¿no? Precisamente estas últimas semanas hemos tenido sentencias, ¿no? Que han salido en prensa y bueno, que afectan a trabajos que los auditores pues, realizaron en su gran mayoría pues, en la pasada crisis económica, ¿no? Son trabajos con mucha antigüedad, ¿no? Pero claro, estas noticias nos preocupan, ¿no? Evidentemente ha habido una sanción, pues, perdón, una actuación judicial pues, que hemos tenido favorable, ¿no? Que es perfecto, pero también hay otra firma de auditoría pues, que estará sufriendo una sentencia que, bueno, que a todos nos tiene que preocupar porque en el ámbito de mejora, ¿no? Y yo creo que los dos aspectos que se ponen de manifiesto pues, en estas sanciones, mira, hay un primero que es claro que es yo creo que hemos comentado en otras reuniones, pero es la subjetividad de nuestro marco legal, ¿no? Y evidentemente, pues en algunos aspectos, pues tiene su fundamento, proviene pues de la ley de la auditoría de cuentas, que en algunos aspectos, evidentemente, pues regula no de forma clara, pues a algunos temas, ¿no? Y que dan lugar a esa subjetividad, ¿no? Pues el tema de pues, las evidencias, el tema de ciertos aspectos de independencia, ¿no? Y esta subjetividad que aparece en la interpretación evidentemente de la ley, pues se mezcla con otros problemas que tenemos los auditores, es que que entiendan bien cuál es el rol del auditor, ¿no? Y especialmente que lo entiendan bien, pues, nuestros políticos, evidentemente, y el sistema judicial, ¿no?
es un problema ya antiguo y ya sabemos que en general pues no se entiende bien el alcance de nuestros trabajos y se confunde con los servicios de forensic. La auditoría en muchos casos se confunde con este tema, ¿no? Y tampoco entienden en general nuestros sistemas de control interno que tienen los despachos, los sistemas de compliance que tenemos, el papel del socio y el papel de la firma, ¿no? Y claramente estos últimos tiempos, estos problemas se han agudizado, ¿no? Porque incluso yo creo que estos colectivos no entienden tampoco mucho algunas cosas que parece que están claras en la ley de auditoría de cuentas, ¿no? Que es la propia responsabilidad que tiene el auditor, ¿no? Yo creo que hay un artículo claro que es el 26, ¿no? Que no lo voy a recitar, ¿no? Pero que regula claramente nuestra responsabilidad, ¿no? Y que ahí exime que tiene que ser, será exigible de forma proporcional pues, a los daños que pueda causar, ¿no? Siempre en un entorno claramente definido, ¿no? Pues claro, pues en estas sentencias estas condiciones que se están dando, pues parece que se están obviando la responsabilidad que claramente tenemos y lo que vemos que un peligro muy, muy, muy importante es que se está asumiendo que nuestra responsabilidad pues es igual al de los administradores, ¿no? Con lo cual eso es claramente nos perjudica mucho, ¿no? Con lo cual yo creo que también ahora nos exige a nosotros que tengamos que hacer un trabajo muy importante en lo que se refiere a hablar evidentemente con las instituciones implicadas, conjuntamente, pues evidentemente, pues con la ayuda evidentemente de las corporaciones, con la ayuda también de nuestros reguladores, ¿no? Para explicar claramente cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras responsabilidades y explicar a los diferentes stakeholders, especialmente el estamento judicial, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? Y a futuro también es muy importante porque lo que vamos a tener pues, en los próximos meses, ¿no? Y durante todo el año 21 son situaciones complicadas, ¿no? Complicadas desde el punto de vista del trabajo profesional del auditor, porque va a haber situaciones de quiebra, empresas que van a tener problemas para la gestión continuada y habrá perjudicados en todo esto, ¿no? Con lo cual el rol del auditor tiene que estar mucho más claro que el que es actual, ¿no? De firmas puras y multidisciplinares que se está abriendo a nivel europeo, ¿nos podrías dar tu opinión a este respecto? Sí, bueno, lo primero, aquí hay dos problemáticas diferentes, ¿eh? Una es lo que impacta más es el conflicto de interés, es decir, el problema de independencia de las firmas de auditoría en relación con los otros servicios, los servicios de auditoría y los de no auditoría. Este es el problema principal, ¿no? Y hay que decir que, claro, la línea divisoria entre los servicios de auditoría y los de no auditoría no es tan clara, muchas veces no es tan clara, y lo acaba de decir Ferran, ¿no? Que a veces hay que interpretar en la ley, en el reglamento, cuáles servicios pues, son incompatibles y cuáles no, ¿no? Y además, en este sentido, pues el sistema de amenazas y salvaguardas es un sistema que creo que es absolutamente eficiente, si se genera bien y se aplica bien y se implementa bien dentro de las firmas, pues este problema se puede resolver, ¿no? Yo diría que tampoco es un problema que sea un problema enorme, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, en Inglaterra, que es donde se está focalizando más este problema entre firmas puras y firmas multidisciplinares, la facturación de las empresas de auditoría en
clientes de auditoría por otros servicios que no son de auditoría es el 10%. Hombre, claro que es, pero no estamos hablando aquí de una magnitud desorbitada, ¿no? O sea, el primer problema en relación a firmas multidisciplinares o puras es el conflicto de interés que existe, está a debate, ¿eh? Es decir, esto es clarísimo, ¿eh? Está sobre la mesa. Y el segundo, que es el más importante, yo creo, es, señores, ¿cómo se contribuye más a la calidad de la auditoría? ¿Con una firma pura o con una firma multidisciplinar? ¿No? Evidentemente, la postura de la corporación que represento es que estamos a favor de las firmas multidisciplinares, ¿eh? Pero además es que está y me imagino que Ferran también, claro, pero es que es bastante difícil encontrar opiniones en las cuales las firmas puras digan que se establece más calidad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es esto? ¿No? Es evidente que las firmas multidisciplinares pues, lo que hacen es que la profesión sea más ágil, que haya más gama de profesionales, es decir, más perfiles dentro de las firmas, se desarrollan más las habilidades, son firmas mucho más sofisticadas, se reinventan más, es decir, son más resilientes, es decir, se acomodan más camaleónicamente a las exigencias del mercado, ¿no? Además, consiguen tener lo que se llama best people dentro de sus firmas, atraer talento, ¿no? Porque no se focaliza nomás solo en una rama, ¿no? Y sobre todo que también es muy importante la transferencia del conocimiento entre los diferentes profesionales, ¿no? Yo creo que esto cae por su propio peso, pero además yo diría que la complejidad de los negocios en el mundo actual, que se incrementa progresivamente, geométricamente, lo que hace es que la auditoría sea más compleja, y que se necesiten otros profesionales. Esto es una realidad, ¿no? Y estos profesionales pues no son estrictamente de lo que sería el ámbito del auditor tradicional, ¿no? Que luego diré algunos datos, ¿no? Otro de los temas importantes es que los usuarios cada vez demandan más información y más diversa. Entonces, ¿cómo se puede responder a estas necesidades? Pues es evidente que las firmas multidisciplinares dan una respuesta más efectiva a estas exigencias, ¿no? Hay muchas encuestas, sobre todo a los usuarios de la auditoría, tanto de direcciones, órganos de gobierno, la cual lo que están haciendo y transmitiendo es que prefieren tener unos auditores multidisciplinares porque les ayudan y les apoyan más en lo que sería su gestión y sobre todo en el servicio mismo, en lo relacionado con sus controles internos y con su gobernanza, ¿no? Otros expertos dicen que las firmas multidisciplinares pues tienen una visión mucho más amplia de los negocios y un conocimiento de la industria y se agrega mucho valor, ¿no? Estas son las cosas, la mayoría de argumentos que están en favor de las firmas multidisciplinares, pero no perdamos de vista que hoy en día la participación de expertos en la auditoría es un hecho. Hay estadísticas que dicen que más de 5 expertos acostumbran a participar en determinadas auditorías, principalmente de cierto tamaño, ¿no? Pero el FRC mismo, en Inglaterra, decía que si los expertos están in-house, se tiene más confidencialidad, menor coste y mucha más coherencia dentro de todo el trabajo de auditoría, ¿no? Otros estudios de UK, lo digo para centrarnos, ¿no? Dicen que las compañías del FTSE 350, entre un 10 y un 20% de la cargabilidad de horas en auditoría son de expertos, ¿no? Yo diría, para resumir y no extenderme, ¿no?, que hay muy poco soporte para las firmas puras. Sí que el tema es que los otros servicios y cómo se prestan está a debate, a pesar de que existen reglas muy estrictas, tanto en la directiva como en la ley, y además que los auditores aplicamos un sistema de amenazas y salvaguardias que pueden solucionar muchos de estos problemas, pero lo que sí que hay que hacer es convencer al público en general de que no hay un conflicto de intereses en relación a este tema, y yo creo que lo que sí que se está dando en Inglaterra un poco y lo que se pide
es un poco de cambios en la gestión de las compañías para fortalecer la independencia. Y esto yo creo que es la línea que se puede actuar para resolver este problema y no entrar en una cuestión de firmas puras, que sería una intervención en el mercado con efectos no deseados. Muchas gracias, Carlos, por tu contestación. En el turno de Santiago, yo creo que va a ser ya la última pregunta que vamos a hacer porque nos vamos a pasar ya mucho en tiempo y ya es una jornada larga para que sea solo virtual. Santiago, parece que el trabajo del auditor no goza del atractivo como para que podamos retener a la gente joven, que tengamos relevo generacional en los despachos, no se presenta mucha gente a los exámenes del ROAC. Además, parece que el trabajo del auditor y la responsabilidad, como ha surgido a lo largo de esta sesión, tampoco parece que se comprenda bien y sigue sin conocerse a fondo. ¿No crees que en este contexto tanto las corporaciones como el propio ICAC y seguramente alguna gente más del sector deberíamos de trabajar con más ímpetu en esa dirección? Sí, la verdad es que es una cuestión que posiblemente sea cierta. Yo creo que tiene que ver una parte por un tema generacional, que las nuevas generaciones a lo mejor no les atraen unas determinadas formas de trabajar. El otro día en una de estas jornadas también me preguntaban por la aplicación de las nuevas tecnologías en la auditoría. A ver, es un hecho que la auditoría tiene que evolucionar. Pues hoy en día el Big Data, otras cuestiones de este tipo, requieren también perfiles diferentes y tiene que pensar en atraer esos perfiles para lo que es el trabajo. Y esa gente con esos perfiles, pues a lo mejor no les gusta, o puede pasar, también lo digo por viendo a mis hijos, no les gusta un trabajo que sea como muy estandarizado, muy piramidal, que se valore tanto o se estructure tanto en, bueno, hay que trabajar mucho porque es muy intensivamente y que a lo mejor requieren otro tipo de forma de trabajar. El ejemplo también nos pasa ahora con el teletrabajo, que parecía que era una forma de trabajar imposible, se ha extendido, las auditorías se han adaptado a ello, las auditoras, perdón, las firmas, y es algo que a lo mejor se verá, pues bueno, a lo mejor no tenemos que trabajar de la forma que trabajamos antes y podemos retener a determinados perfiles que no son el perfil clásico de auditor, que a lo mejor no tiene la perspectiva clásica de acabar llegando a socio, sino prefiere evolucionar de otra forma, pero que interesa tenerlos. Entonces yo creo que eso es un tema de recursos humanos que tienen que analizar. Y luego hay la parte, lógicamente, de transmitir lo que es la profesión. La profesión tiene, yo creo, uno de los problemas que tiene la profesión en conjunto, y ahí incluyo al supervisor, es un tema de falta de transparencia a veces. Es decir, hay una falta de transparencia primero, y también lo comentó antes Ferran sobre el tema normativo, la normativa de auditoría, pero que dice que es, y tiene razón, es decir, parte de a veces de conceptos indeterminados, el tema de la evidencia, determinados expedientes, si es la evidencia suficiente o no, pero la propia auditoría es así, la auditoría utiliza una serie de términos que no son concretos, el escepticismo, la independencia, la evidencia suficiente y adecuada, y ya trasladado a la norma y que tenga efecto, pueda tener efecto, que pueda tener efecto o no en el encargo. Utilizamos una serie de conceptos indeterminados y acabamos siendo, en nuestra propia forma de proceder y hasta transmitir hacia afuera, bastante inconcretos y a veces bastante poco transparentes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de transparencia de lo que es la auditoría y hay que hacer un esfuerzo de transparencia de lo que hacen, de las conclusiones. Bueno, también lo he mencionado últimamente, el tema de la publicidad de los resultados. Está muy bien que sea público el resultado de lo que hacen los auditores porque se ve que el efecto que tiene. A veces bueno y a veces malo, pero eso también ayuda. Entonces, que se sepa lo que es la profesión de auditoría de verdad, yo creo que ayudaría a atraer más gente a la profesión de auditoría, que la profesión de auditoría se adapte a la realidad del mundo actual también. Y luego también hay un tema que mencionabas que es en relación con los exámenes. Pues bueno, eso es un tema de los tribunales del ROA que habrá que pensarlo también. A lo mejor hacer hoy en día exámenes de 6 horas, pues no es ya muy lógico, pero bueno, es en el contexto del acceso a la profesión en que participa el ICAC y participan también las corporaciones, también es un tema a plantear. ¿Cómo debe ser el examen en último término? Todas estas cosas yo creo que son cuestiones que sí, a lo mejor quizá hacemos muchos grupos de trabajo de normas, hacemos grupos de trabajo de otras cosas y a lo mejor tenemos que hacer un grupo de trabajo, ponernos a hablar tranquilamente sobre qué es lo que necesita la profesión para ir modernizándose en los perfiles de la gente que se tiene que ir incorporando. Pues yo creo que un poco de todo, tenemos que participar todos en ello.
Sí, gracias, Santiago. Sí, efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo que efectivamente tenemos que colaborar y hablar y tomar decisiones para que efectivamente la percepción que tengan el exterior a nuestra profesión, en sentido amplio, la sociedad en general y luego de diferentes colectivos en particular, tengan una percepción más clara de cuál es nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y a su vez conseguir atraer a ese público joven que tiene que dar relevo generacional sobre todo en despachos más pequeños, a aquellos auditores pues, que ya son más mayores. Bueno, pues como os decía, yo creo que vamos a dejarlo aquí, vamos a cerrar la sesión. Agradeceros, Santiago, Ferran y Carlos, acompañarnos en este foro de auditoría del País Vasco. Y para terminar, y como cierre de la jornada de este foro de auditoría del País Vasco, el primero virtual por la excepcionalidad de la situación, aunque no hemos podido encontrarnos físicamente y tomar un café, un chacolí, como decía también Santiago al inicio, pues que es uno de los principales objetivos de este foro, sí hemos querido compartir virtualmente al menos las reflexiones de la situación de nuestra actividad. Esperamos que os hayan resultado interesantes y de utilidad las sesiones de esta jornada. Aunque estamos en un contexto complicado y de mucha incertidumbre, las auditoras y auditores estamos acostumbrados a vivir en un proceso permanente de cambio y transformación, ya sea legal, técnico, tecnológico y de gestión de personas. Esa capacidad de adaptación también ahora debemos de aplicarla en esta coyuntura donde nuestra profesión aporta seguridad y fiabilidad de la información financiera que maneja el mercado y la sociedad en general. A incertidumbre aportamos confianza. Tenemos un papel muy relevante como profesión. Como punto final del foro celebrado hoy en representación de las dos corporaciones de auditores, quisiera agradecer la presencia del presidente del ICAC, los presidentes de las corporaciones, el resto de intervinientes de las diferentes sesiones de la jornada, a los que habéis participado en la organización y a todas y a todos los que os habéis conectado. Espero dut gaurko jardunaldia interesgarria aurkitu izana. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, José. Muchas gracias.